Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta entrevista. Estamos honrados de estar aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución en la que en alguna vez participó y protagonizó en un momento histórico el presidente Benito Pablo Juárez García, y naturalmente honrados con la invitación que nos hace la ministra Yasmín Esquivel para platicar largo y tendido. Ministra, muchas gracias. Gracias por la amabilidad. El gusto es para mí. Gracias, Manuel. El gusto es para mí saludarles esta mañana y sobre todo darles la bienvenida aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ti y a tus televidentes en estos programas tan importantes para dar a conocer qué está pasando. Muchas gracias, ministra. No sé si era el frío o me da la impresión de que se sienten aires de transformación en los pasillos de la Corte. Pues efectivamente tendremos una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del próximo día 1 de septiembre de este año 2025. Tendremos elecciones el domingo 1 de junio para renovar la totalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se crea un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el 50% de los cargos de magistrados de los tribunales colegiados de circuito y jueces de distrito. El 50% de los juzgadores federales prácticamente serán nuevos a partir del próximo 1 de junio que haya las elecciones. Ahora bien, es importante señalar que muchos juzgadores están participando, que se encuentran activamente ahora, están participando en esta nueva elección que se dará el domingo 1 de junio. Estamos hablando ya casi de un 30% de personas juzgadoras en activo que llegaron por méritos y que ahora participan en la elección para someterse al escrutinio ciudadano. Sin embargo, ha habido muchas resistencias y hasta el día de hoy, bueno, incluso se comentaba en Palacio Nacional en la conferencia matutina de prensa que hay resistencias justamente a que, por ejemplo, el comité de evaluación pues le dé la oportunidad a aquellos que hayan confiado en esta institución de poder participar, ministra. Así es, Manuel. Aquí la reforma constitucional que fue publicada el 15 de septiembre del año pasado prevé un comité de evaluación en cada uno de los 3 poderes. Estos comités de evaluación tienen la importante tarea de revisar exhaustivamente cada uno de los currículums y documentación de las personas, abogadas y abogados que participan para ser jueces, magistrados y ministros. En estos que se van a elegir 881 cargos a nivel nacional. Entonces, estos comités de evaluación que tienen esta tarea y esta responsabilidad iniciaron actividades a partir de la convocatoria del Senado de la República. Se instalaron los comités de evaluación en cada poder, están integrados por 5 personas distinguidas en el área jurídica. Aquí en el Poder Judicial de la Federación se instaló el comité de evaluación, inició sus trabajos, pero de repente, como consecuencia de una suspensión de un juez de distrito incompetente, es decir, que no tiene facultades, que no tiene competencia en materia electoral, emite una suspensión para que los 3 comités de evaluación suspendan sus actividades. El Comité de Evaluación del Ejecutivo y Legislativo determinaron que no iban a suspender actividades, toda vez que la suspensión estaba emitida por un juez que no tiene competencia electoral. Y el caso del Comité Judicial determinó ellos, los 5 integrantes, que suspendían actividades, dejando en estado de indefensión a todas las abogadas y abogados que se inscribieron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial, violándole sus derechos político-electorales para que puedan ser votados y puedan aspirar a este cargo de ser juzgadores federales. ¿Qué actitud le merece esta postura que ha tenido de manera reiterada la ministra presidenta Norma Piña? Porque sería ilusorio no vincular estos estropeos y estas torpezas burocráticas para paralizar el proceso. En algún momento usted llegó a comentar que Piña generó una crisis dentro de la institución. ¿Sigue creyendo eso? Absolutamente. Lo que yo veo en la ministra presidenta Norma Piña es una actitud aún de resistencia a la reforma constitucional.
Creo yo que en este momento, siendo el día de hoy, ya estando en el mes de enero de 2025, pues ya no debe estar ella en la etapa de la resistencia, ya debe estar en la etapa de la aceptación y continuar hacia adelante para que esta implementación sea lo más limpio posible, lo más nítido posible y facilitar las cosas para que la elección se lleve a cabo. Nada menos la semana pasada acaba de emitir medidas cautelares para que no se sancione al Comité de Evaluación del Poder Judicial por parte del Tribunal Electoral, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que no se le toque al Comité de Evaluación, no se le sancione, no se le multe, no se le arreste, y entonces le da un manto de impunidad para que el Comité de Evaluación se mantenga suspendido sus actividades y además no se le pueda sancionar, porque el comité esté tomando esta actitud que ya la Sala Superior determinó, que el comité tiene inmediatamente que reanudar actividades y en caso de no hacerlo le va a aplicar las medidas de apremio. La ministra Norma Piña emite estas medidas cautelares para que no lo toquen, para que el comité de evaluación continúe en la posición que ha tenido. A mí me parece que la ministra Norma Piña no tiene facultades para emitir medidas cautelares, no está establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ninguna facultad para emitir medidas cautelares. Esto le corresponde a los ministros que llevan a cabo la instrucción o que son ponentes en el asunto, pero no le corresponde a ella. Lo único que les corresponde es admitir y tramitar los documentos, pero no así ella emitir estas medidas cautelares. Entonces, eso me parece una prueba evidente de que ella sigue en una posición de resistencia en contra de lo que está sucediendo y del proceso electoral judicial. Está violando el Estado de Derecho que dice defender, para pronto. Bueno, pues primeramente está metiéndose en la independencia y autonomía del tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque con esas medidas cautelares inhibe la actuación del Tribunal Electoral para que pueda sancionar al Comité de Evaluación del Poder Judicial. Al inhibir esta actuación del tribunal, me parece a mí que está violando la independencia y la autonomía del tribunal, por una parte. Y por el otro lado, pues lo que se trata es que facilitar que esto se lleve a cabo y que participen esas 1,046 personas que ya pasaron la primera fase dentro del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que van a entrar a una segunda fase y que no se ha permitido a ellos que se les dé esta posibilidad. Afortunadamente, el Tribunal Electoral el día de hoy por la mañana tuvo una sesión a las 9 de la mañana en donde ha determinado que esas 1,065 personas que están en el Comité de Evaluación del Poder Judicial esperando a ver qué sucede, esas 1,065 personas puedan ser insaculadas el martes 4 de febrero en el Senado de la República, se les dé la oportunidad de continuar participando, puedan ser insaculadas las personas y puedan ir a la boleta, que se va a enviar al INE, al listado de personas que se van a enviar al INE, es decir, pasen a la boleta. Entonces, gracias a esa resolución del Tribunal Electoral, estas 1,046 personas, más aquellos que hayan ganado sus impugnaciones, van a poder entrar a la insaculación, que es el martes 4 de febrero, y tener la posibilidad de ir a la boleta. Pero no así. Lamentablemente, nosotros dentro del Pleno de la Sala Superior, del Pleno de la Suprema Corte, no hemos facilitado las cosas para que estas personas puedan ir a la boleta. ¿Y cuál es lo grave de todo esto? Lo grave es que en el Poder Judicial Federal, que debemos velar por la protección de los derechos humanos, estamos violentando los derechos político-electorales de los que se inscribieron. En el Poder Judicial, que debemos velar por los derechos de los demás, estamos inhibiendo la posibilidad de que los ciudadanos voten también por candidatos electos por el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Entonces estamos violentando un derecho de la ciudadanía. Ante todo ese escenario, pues definitivamente ya se encontró una solución, afortunadamente, a todos los aspirantes que se han inscrito y que han pasado la primera etapa de la evaluación del Poder Judicial.
¿Qué tiene usted que le atemoriza a la derecha? Retrocedamos unos 3 años. La hoy cacería mediática, no lo puedo ver de otra forma, y cómo esta prensa institucional de repente se lanza contra una figura como la de un ministro de la Suprema Corte, no nos había tocado verlo de manera tan incisiva desde hace varios tiempos. Y esto inicia, me acuerdo perfectamente bien, tan solo porque usted expresa su intención en ese entonces de aspirar a ser la ministra presidenta. Y una vez ocurre eso, se empieza esta campaña mediática, y bueno, ¿cómo no lo voy a saber yo? Roberto Madrazo, Latinos, ¿no? Sabemos de dónde viene todo eso. Los arietes de estos personajes, Guillermo Sheridan y demás. Y desde entonces no han parado. ¿Por qué? ¿Qué tiene usted que no le guste a los latinos, a estos medios de comunicación? Obviamente, muchos alquilados hacia el viejo régimen ante la presencia de Yasmín Esquivel. Efectivamente, Manuel, yo no he estado ausente del ataque mediático. De un ataque mediático incluso sin precedentes. Un ataque cobarde de parte de algunos medios de comunicación en donde ante estos señalamientos tuve que acudir siendo una mujer de leyes, siendo una mujer que cree en el Estado de Derecho, acudí ante las instancias competentes, que es la Fiscalía, los tribunales federales y los tribunales locales, a que se hiciera un análisis, una investigación de qué había sucedido hace 38 años con mi tesis de licenciatura. En aquella época donde no había medios tecnológicos, no había celulares, wifi, en fin, en otro momento de nuestra historia, hace 38, casi 40 años, ¿qué había sucedido con la tesis profesional? Evidentemente yo, al darme cuenta de este ataque mediático, sabía perfectamente que tenía 100% un tinte político. Era un matiz político para descarrilarme por la presidencia de la Corte, para que yo no participara, para que me doblara y pudiera dar paso a que otro de los que corresponden a sus intereses, de los que son empleados de ellos, pudiera llegar a la presidencia de la Corte. Entonces, en ese sentido, pasó todo este ataque mediático, acudí jurídicamente a las instancias, el asunto está resuelto, Manuel, el asunto ha quedado ya archivado por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, por parte de tribunales, porque gané todas las instancias. Acredité que soy la autora de la tesis, acredité también que soy la titular de los derechos de autor, tengo inclusive el certificado de derechos de autor. También acredité que la Universidad Nacional Autónoma de México no puede violentar un derecho que yo tengo adquirido hace 38 años y no me puede abrir ningún procedimiento de una situación que no tiene ni siquiera sustento ni fundamento, y todo eso quedó perfectamente aclarado en tribunales. ¿Qué sucede con todo esto? Nos hace ver dos cosas importantes, Manuel. Uno, que la convicción por la que siempre he luchado, que es por la justicia, por la transformación de las instituciones, porque haya una justicia de puertas abiertas, porque haya una justicia donde las personas juzgadoras tengan esa inmediatez con las partes, que reciban a las partes, que tengan todo esto. Siempre he luchado por esos principios, y por supuesto la derecha lo sabe, y que no soy una mujer de consigna política ni consigna económica para poder resolver un expediente. Y en ese sentido, como me conocen, saben perfectamente cuál era el camino que iba yo a seguir. Pasó el tiempo y bueno, pues ahora ya ha sido un capítulo que he cerrado, pero es importante que lo podamos mencionar en tu programa Sin Censura, Sin Máscaras. Sí. Sin máscaras. Sin máscaras. Un Así abrazo es. a mi querido Vicente Serrano. Perfecto, gracias. Ministra, ¿un impartidor de justicia o un ministro, una ministra, tiene derecho a tener ideología? Se lo pregunto porque entrando, a mí me alegra mucho ver al general Morelos, que nos esté acompañando por acá. Claro. No sé si haya estatuillas en otras oficinas acá de Agustín de Iturbide o de Antonio López de Santa Anna, pero sí me gusta ver a Morelos por acá. Claro. A lo que me da a entender, pues que usted, desde luego, siente una identidad con Morelos.
¿tiene derecho el impartidor de justicia, el ministro de la Corte, la ministra de la Corte, a decir abiertamente, yo soy de izquierda, yo soy de derecha? Y si es así, ¿cómo se define usted? Pues mire, efectivamente, el general José María Morelos y Pavón, hay una frase muy importante que se le atribuye a él, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo defienda contra el fuerte y contra el adversario, el enemigo. Entonces, es importante que los tribunales pues escuchemos a aquellos que consideran que se están siendo violados sus derechos humanos. Hoy es con relación a si los juzgadores, pues los juzgadores debemos tener principios. ¿Principios cuáles? Honestidad, transparencia, el principio de honorabilidad. También debemos ser independientes, autónomos. Debemos resolver conforme están las constancias del expediente y lo que dice la Constitución y las leyes. No podemos alejarnos de eso que está y que tenemos en el escritorio. No podemos resolver tampoco con consignas políticas, ideológicas, económicas, porque llegan y compran al juzgador o porque el juzgador hay alguna posición que le simpatice más con el otro o porque tiene una relación con alguna de las partes por amistad o por enemistad inclusive. No podemos resolver así. Debemos que resolver con una gran independencia y autonomía. En esa ruta he luchado siempre. Ahora bien, estos principios fundamentales de la honorabilidad y honestidad del juzgador, de la transparencia que debe tener el juzgador en su actuar, nosotros debemos ser como una caja de cristal, que cualquiera que nos voltee a ver pueda ver inclusive qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Transparente. Absolutamente. Es parte de la ruta de la honorabilidad y de la anticorrupción ser transparente. Acabar con esos vicios de corrupción que hay en el Poder Judicial Federal. Y te voy a comentar un dato muy importante, Manuel. Las encuestas de INEGI señalan que el 65% de los mexicanos considera que los jueces son corruptos. Nada más detrás de la Policía de Tránsito, la segunda institución peor evaluada para los mexicanos son los jueces. Necesitamos cambiar esa percepción que tiene la ciudadanía. Necesitamos cambiar las formas de que estamos hasta el día de hoy haciendo justicia. Necesitamos transformar, porque no puede ser que el 65% piensa que nosotros los juzgadores somos corruptos. Entonces sí tenemos que cambiar, sí tenemos que transformar, tenemos que hacer una justicia de puertas abiertas y jueces cercanos a las personas. ¿Es corrupción que los ministros o que un ministro en particular o un grupo de ministros perdone o postergue multas a los más ricos de este país en adeudos al sistema de administración tributaria, por ejemplo? Tenemos que atender todos los asuntos. Este asunto y todos los demás, de una manera ágil, eficaz, justicia pronta, expedita, dice el artículo 17. Y tenemos obligaciones como mexicanos. Tenemos que pagar los impuestos, ¿quiénes? Todos los que tengamos que pagar y pagar puntualmente. Y si no pagamos, pues entonces se abren estos procedimientos judiciales donde tiene que determinarse el pago de manera inmediata por parte de quien esté teniendo una demora. Ahora bien, estos asuntos tienen que ser de manera expedita y salir de manera eficaz. En el caso concreto, tengo conocimiento de que han presentado algunas solicitudes de impedimento contra algunas ministras o ministros y eso ha demorado la resolución del asunto. Sin embargo, bueno, pues esperemos que se vayan resolviendo los expedientes sobre los impedimentos para poder entrar a resolver el fondo de este expediente. Para finalizar, ministra, agradeciéndole muchísimo su tiempo, se busca que este año la Corte tenga una transformación. Sí. Pero para ello se necesitará también ministros y ministras transformadores. Sí. ¿Usted es de esos? Claro, por supuesto. Yo creo que hay que transformar el Poder Judicial Federal, hay que transformar la justicia. Yo tengo 40 años en el servicio público, Manuel, de los cuales los últimos 25 he sido juzgadora. Me he preparado para ser ministra durante muchos años. Durante 25 años me he estado preparando
permanentemente estudiando los expedientes, estudiando las nuevas leyes, estudiando los cambios que hay, las interpretaciones que se dan tanto a nivel nacional como internacional de los preceptos que establece la ley. Sobre todo esto, diariamente preparándome. Conozco y sé lo que se debe de transformar en la impartición de justicia y hacer esta impartición de justicia eficaz e inmediata para que beneficie a todas y todos. Yo celebro que haya esta reforma al Poder Judicial. Me da muchísimo gusto que los mexicanos y mexicanas no tan solo se tenga que revisar el antecedente del que va a ser el juez, sus conocimientos, su experiencia, su idoneidad, sino ahora también se someterá al escrutinio público. Entonces, a mí me da mucho gusto que se acuda a las urnas, porque es la manera en que el juez puede estar sensible a los reclamos de la sociedad. Ahorita vamos a tener cerca de 5,600 candidatos que están aspirando a un cargo federal en campaña. Todos ellos van a acercarse a la sociedad y la sociedad va a señalar qué es lo que hace falta. Van a escuchar ellos cuál es la queja de la ciudadanía. Situación que antes no sucedía. Con la ley anterior, con la Constitución como estaba, únicamente era la meritocracia la que permitía llegar a los cargos de juzgador. Ahora no tan solo es eso, sino además someterse al escrutinio de las personas. Y eso nos permitirá saber cuáles son las necesidades de la población mexicana. Y bueno, pues así vamos a tener jueces sensibles y qué es lo que aspiramos con esta reforma al Poder Judicial en la que debemos participar todas y todos. Y ustedes, Manuel, los medios de comunicación, fundamentalmente en redes sociales, nos están ayudando a todo México a conocer cuál es la reforma al Poder Judicial. Que va a haber elecciones el domingo 1 de junio, que se informen dónde va a estar su centro de votación y quiénes son sus candidatos, conozcan a los candidatos y cuáles son los currículums para que decidan la mejor opción, lo que consideren por quienes deben de votar. Ministra Yasmín Esquivel, muchas gracias y éxito. Muchísimas gracias, Manuel. Es un placer. Muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos.